Vamos a ver, como ya hemos dicho, que las ecuaciones de Einstein se pueden obtener de un principio variacional. Hay una acción para las ecuaciones de Einstein. Esa acción se llama la acción de Hilbert, también de Hilbert-Einstein. Esto tiene una historia. Se cuenta de cuando Einstein todavía no tenía totalmente redondeada su teoría y trabajaba más bien con, no con el tensor que llamamos de Einstein, que combina el Ricci con la curvatura, sino que trabajaba solamente con el Ricci y pretendía igualar el Ricci al tensor de energía-momento sin usar el argumento de la conservación automática que lo hubiera llevado al tensor de Einstein. En fin, estaba todavía a unos meses de publicar el primer trabajo de la relatividad general, que es en diciembre de 2015. Lo que se cuenta es que fue a Göttingen a dar una charla, y ahí en Göttingen estaba Hilbert, que era, digamos, la estrella de la física matemática del momento. Y bueno, luego de escuchar la charla, parece ser, esto lo he visto en un documental, no sé qué tan cierto es toda la historia, pero parte de la historia seguramente lo es. Parece que luego de la charla, Hilbert pensó que todo eso se podía derivar de una acción, y que la acción más sencilla que se le podía a uno ocurrir era la integral del escalar de curvatura. Y como ven acá, es el personaje que tenemos dentro del integrando, además de la constante cosmológica que vendría después. Y entonces Hilbert varió una acción así construida y obtuvo lo que hoy en día conocemos como las ecuaciones de Einstein. Sin embargo, nunca se atribuyó ninguna paternidad acerca de la teoría de Einstein. La paternidad se la reconoció siempre a Einstein, nunca se la disputó. Pero bueno, lo cierto es que Hilbert escribió esta acción por primera vez. Entonces vamos a ver que con esta acción, variando respecto de la métrica, usando como variable dinámica las componentes de la métrica, se obtienen las ecuaciones de Einstein de vacío. Y bueno, si a esta acción le agregamos la acción de la materia, aparecerán las ecuaciones de Einstein con fuentes. Este signo que está acá depende de la asignatura, está escrito para la asignatura que usamos nosotros en general, de manera que pueden sacar estos dos menos afuera y ponerlos acá, claro, y ver acá la suma de R más 2 lambda. Pero en muchos textos van a ver R menos 2 lambda porque usan la asignatura opuesta. Recuerden que el escalar de curvatura es afectado por la asignatura de la métrica, no así el Ricci con los dos índices abajo o con los dos índices arriba. Si ustedes ven de dónde viene el Ricci, de la contracción del Riemann, que a su vez se construye con la conexión, y la conexión es la de Levi-Civita. Bueno, la conexión de Levi-Civita no es afectada por la asignatura de la métrica. Tiene una métrica inversa y las derivadas de la métrica directa. Y lo mismo pasa con el Ricci con los dos índices abajo. Ahora, para hacer el escalar de curvatura, yo tengo que subir un índice y tengo que usar un tensor métrico, la inversa del tensor métrico, y luego contraer, y bueno, esa operación, claro, sí está afectada por la asignatura de la métrica. Bueno, entonces de ahí que con este signo tenemos que tener algún cuidado. Para variar esta acción, respecto de la métrica, tendremos que escribir el Ricci en función de la métrica, esto es la conexión que está involucrada en el Riemann y en el Ricci, escribirla como la conexión de Levi-Civita, y entonces habrá que variar el Ricci respecto de la métrica, y también tenemos que variar la métrica acá. Para variar el determinante del módulo de la métrica, vamos a usar una propiedad que ya hemos usado, que tiene que ver con el determinante de matrices en general. La derivada del logaritmo del determinante de una matriz se puede calcular de esta manera. Si la matriz no es simétrica, como lo es en el caso de la métrica, hay que tener cuidado con la posición de los índices. Así que para una matriz cualquiera, en realidad creo que acá los índices deberían estar al revés. Para la métrica eso no nos interesa.
Y bueno, teniendo en cuenta que estas dos matrices son una a la inversa de la otra, esto mismo también se puede escribir de esta manera. Si quiero que aparezca no el determinante de la métrica, sino la raíz del determinante de la métrica, multiplico esta igualdad por un 1/2, el 1/2 entra dentro del logaritmo como un exponente, y ahí ya tenemos la raíz del determinante. Queda entonces 1/2 acá, que es el 1/2 que ustedes ven aquí. Y esta raíz vino de que la derivada o la variación, en fin, esto sirve para ambos casos, del logaritmo de la raíz del determinante es la variación de la raíz del determinante sobre la raíz del determinante, que lo hemos pasado multiplicando a este lado. Y habrá otro término, como decíamos, que tenga que ver con la variación de R. Recordando que R es la traza del Ricci. Por lo tanto, tengo que variar la inversa de la métrica, multiplicarla por el Ricci y contraer, más otro término que tenga la inversa de la métrica por la variación del Ricci. De todo esto, lo único complicado que hay acá es este último término, donde tenemos que variar el Ricci. Bueno, para calcular esa variación en un evento cualquiera de la variedad, podemos usar una carta localmente inercial con origen en ese evento. De esa forma, lo que va a ocurrir es que en la carta localmente inercial se anula en P la conexión, esto es, se anula en P las derivadas primeras de la métrica. Recuerden que el Ricci, como viene del Riemann, tiene un término con derivadas de la conexión, eso no se anula, claro. Y otro término que es cuadrático en la conexión. La variación del término cuadrático va a tener la forma de conexión por variación de la conexión. Pero como la conexión se anula en P, esos términos no van a entrar. Quiere decir que en el punto P, y adoptando la carta que estamos diciendo, esta variación solamente toma en cuenta las variaciones de las derivadas de la conexión. Y bueno, usando que las derivadas de la métrica en P valen 0, podemos sacar esta derivada, coma P, afuera, porque total, aplicada sobre la métrica va a dar 0. Y bueno, en el último término lo único que hemos hecho es un cambio de nombres. A n lo llamamos P, y entonces aquí aparece P, coma P. Y a P, que estaba acá, lo hemos llamado n. Hemos cambiado el nombre a los índices mudos. Bueno, nosotros sabemos que las componentes de la conexión no transforman tensorialmente. Si la conexión no es un tensor, es otro tipo de objeto. Pero recordemos siempre que la diferencia de dos conexiones sí transforman como componentes de un tensor. Porque justamente el término que no es tensorial en la transformación de las componentes de las conexiones, al hacer una diferencia entre dos conexiones es el mismo término para ambas y se cancela. Y lo que tenemos acá, la variación de la conexión, la variación siempre es una diferencia entre algo que tenemos y algo que es un poco distinto a lo que tenemos. Entonces, cada uno de estos dos objetos que están acá, las variaciones de la conexión son tensoriales. Entonces, aquí lo que tenemos es un tensor contraído con otro tensor, coma P, es la cuadridivergencia de un vector. Todos los índices finalmente están contraídos. Lo que está en el paréntesis es como un vector, coma P, un vector cuyo índice de componente es P precisamente, coma P me da la divergencia de ese vector. Ahora, todo esto fue calculado en una carta localmente inercial. Si yo lo quiero pasar a una carta arbitraria, lo único que tengo que hacer es reemplazar la derivada común por la derivada covariante. Y entonces, esto es el único término complicado en la variación de la acción de Hilbert, o de Hilbert-Einstein. Pero claro, ese único término complicado, que va a entrar acá,
K, y por lo tanto va a quedar acompañado por el volumen métrico. Ese único término complicado es una cuadridivergencia. Y una cuadridivergencia integrada en un volumen se convierte en una integral en el borde, vía el teorema de la divergencia. Pero cuando uno hace un principio variacional, para obtener la dinámica de un sistema, no hay variación en los bordes. Las variables dinámicas quedan fijas en los bordes. Los términos de bordes no intervienen en la dinámica del problema, no contribuyen a las ecuaciones dinámicas. Por lo tanto, este término que nos preocupaba terminó siendo un término de borde. Este término entonces no va a participar. La variación de la acción, entonces, ¿qué nos terminó dando? La variación de la acción nos terminó dando, por un lado, la variación del volumen métrico me dio esto. Y por otro lado, en el segundo término, tengo esta primera cantidad más esta segunda que va a dar un término de borde. Solo me interesa entonces la primera. Resumiendo estos dos resultados, la variación de la acción de Hilbert es R y J, que viene de acá, ahora lo pusimos aquí, menos un medio de G y J por R, que lo ponemos acá, menos un medio de G y J por 2 lambda, entonces me queda menos lambda por G y J, y sale de factor común la variación de la métrica inversa y el volumen. Y además tengo términos de bordes que no me interesan. Y entonces acá vemos la estructura de las ecuaciones de Einstein. Si esto es todo lo que tengo, si no tengo campos de materia y de radiación, esta es toda la acción que tengo, y igualando a cero esta variación de la acción para variaciones arbitrarias de la métrica, entonces lo que tiene que ser cero es el corchete, y ahí están las ecuaciones de Einstein. Si tuviera un término de materia en la acción, entonces al variar la acción respecto de las componentes del tensor métrico, tendría que variar también la acción de la materia, en donde también estará el tensor métrico, estará en el volumen de integración y puede estar formando parte del lagrangiano. Bueno, entonces, de esa variación de la materia tendrá que salir el término de Fuentes. Esto es, cuando uno varía la acción de la materia respecto de las componentes del tensor métrico, lo que acompaña acá tendrá que ser visto como el tensor de energía-momento que entra como fuente en las ecuaciones de Einstein. Dicho de otro modo, el tensor de energía-momento, así llamado métrico, porque surge de variar la acción de la materia respecto de la métrica, tiene esta relación con las respectivas acciones de la materia de la que se trate. Nuevamente acá este resultado es para asignatura más, menos, menos. Bueno. Un tema que hemos tocado anteriormente, cuando vimos la aproximación lineal de las ecuaciones de Einstein, era el tema de la invariancia de Gauge. Y yo había comentado que esa transformación de Gauge que estábamos viendo en la aproximación lineal, era en realidad, se podía ver también, digamos, a nivel de la teoría completa y no de la aproximación lineal, y que, bueno, tenía que ver con la derivada del I del tensor métrico en la dirección de un cierto vector. Entonces, vamos a ver cómo es eso ahora que tenemos la acción a la vista. Vamos a ver, entonces, qué tipo de invariancia de Gauge presenta esta acción de Hilbert. Cuando hablamos de invariancia de Gauge, lo que estamos diciendo es que la acción no es sensible a ciertas variaciones. Y que no lo es, no importa sobre cuál evolución estemos considerando la acción, si la evolución verdadera, sobre la cual valen las ecuaciones dinámicas, o sobre cualquier evolución. Por ejemplo, si tenemos la acción electromagnética, que se construye con el tensor de campo F1U, o dicho en forma geométrica, el tensor de campo F, que es la derivada exterior del potencial A,
sabemos que esa acción, no importa quién sea A, no importa si A cumple o no con las ecuaciones dinámicas, esa acción es invariante frente a una transformación de gauge que a A le agrega el diferencial de algo. Porque F, que es el personaje que está dentro de la acción, no va a haber ninguna diferencia, si no se modifica por agregarle a A el diferencial de algo. F, que es el diferencial de A, sigue siendo el mismo valor. Entonces, eso es una invariancia de gauge, y ese algo es arbitrario, es una función cualquiera, puede tener distintos valores en cada evento del espacio-tiempo. No es una transformación rígida, es una transformación local. Eso es una invariancia de gauge. Una invariancia de la acción que es independiente de si la variable dinámica que entra en la acción está cumpliendo o no las ecuaciones dinámicas. Entonces, vamos a ver qué pasa cuando el tensor métrico, estas dos rayitas quieren decir que es el tensor métrico inverso, que tiene los índices arriba. Si no, le pondría dos tildes, dos moñitos, que es el símbolo que usamos para las formas. Por supuesto, el tensor métrico no es una forma, ni una doforma, porque es simétrico, pero simplemente lo uso para indicar que estoy hablando del tensor métrico inverso, con los índices arriba. Bueno, entonces, ¿qué le pasaría a la acción de Hilbert si cambio el tensor métrico de esta manera? Donde en principio sí va a ser un vector arbitrario. Entonces, esto significa que la variación del tensor métrico inverso, si yo tomo las componentes de la derivada del I, que es la variación del tensor métrico inverso, las respectivas componentes serán usando las componentes, como se escriben las componentes de la derivada del I, será todo esto. Ahora, como la acción de Einstein-Hilbert se varía pensando que la conexión no es arbitraria, sino que es la conexión de Levi-Civita, como hemos dicho, ya sabemos que la conexión de Levi-Civita es una conexión sin torsión, es una conexión métrica también, y sabemos que en la expresión para la derivada del I, toda vez que usemos una conexión sin torsión, vale reemplazar las derivadas comunes, por supuesto a la derivada del I, la conexión no le interesa, no está definida en relación a ninguna conexión. Pero si tenemos una conexión en la variable y esa conexión es sin torsión, la derivada del I no se entera si le cambiamos las comas por punto y comas. Y si además la conexión es métrica, la derivada covariante de la métrica es cero. Entonces, para la conexión de Levi-Civita que usamos en la acción de Hilbert-Einstein, esta variación de la métrica inversa queda reducida a estos dos términos, siempre y cuando en lugar de la coma escribamos la derivada covariante que corresponde a la conexión de Levi-Civita. Bueno, dicho de otro modo, entonces, esto que está acá es dos veces la simetrización de I punto y coma J, porque esta métrica G y K hace subir el índice K. En este término lo transforma en I, y en este otro término lo hace subir y lo transforma en J. Quiere decir entonces que cuando yo hago esta particular variación, donde todavía el sí es arbitrario, pero ya tiene una forma particular, cuando buscamos las ecuaciones dinámicas, la variación de la variable dinámica es arbitraria. Y entonces, para que esto se anule, no hay más remedio que se anule el corchete y así resultan las ecuaciones dinámicas. Pero ahora queremos demostrar otra cosa. Queremos demostrar que si yo hago una variación con esta forma particular, la que tenemos acá, entonces, se cumplan o no se cumplan las ecuaciones dinámicas, esta acción de Hilbert no se entera de que le estamos haciendo esta variación. Y efectivamente, ¿no? Porque si yo reemplazo esto en lugar de la variación de la métrica inversa, entonces me queda ese corchete que era el tensor de Einstein, multiplicado por esta variación particular, dos veces si I punto y coma J simetrizado. Y acá puedo subir y bajar índices, y entonces también lo puedo escribir así.
con el tensor de Einstein con los índices arriba y este objeto con los índices abajo. Y además tengo, por cierto, sigo teniendo esos términos de borde. Entonces, ¿qué sucede? Como el tensor de Einstein tiene cuadridivergencia nula, aquello de la conservación automática, entonces en esta expresión que tenemos acá escrita en negro, no cometemos error si la reemplazamos por esto. Porque el punto y coma j todavía está derivando al xi, pero cuando vaya a derivar al tensor de Einstein eso va a dar idénticamente 0. Entonces tenemos esto, lo cual quiere decir que este término que está acá, este primer término, siendo la cuadridivergencia de un vector, se convierte también en un término de borde. Entonces, si la variación de la métrica es de esta forma, con un vector xi arbitrario, lo cual quiere decir que en términos geométricos la variación de la métrica es de esta forma, la variación de la acción de Hilbert es exclusivamente términos de borde. No es invariante la acción, no tiene una invariancia de gauge porque está cambiando, pero está cambiando por términos de borde. Ahora, eso quiere decir que yo a esta acción de Einstein-Hilbert siempre le puedo agregar términos de bordes adecuados para lograr el objetivo de que la acción de Hilbert sea invariante de gauge, entendiendo por transformación de gauge esta transformación. Es decir, yo puedo agregar a la acción de Hilbert términos de borde adecuados para absorber los términos de borde que me quedan acá cuando hago la transformación de gauge. ¿Y eso me estropea las ecuaciones dinámicas? No, porque a una acción siempre le puedo agregar los términos de borde que se me ocurran, y esos términos de borde no van a participar de la dinámica, así que soy libre de hacerlo. Las ecuaciones de Einstein van a quedar como son, pero puedo lograr además la invariancia de gauge de la acción de Hilbert ante este tipo de transformación de gauge. Bueno, como siempre, cuando tenemos una teoría con invariancia de gauge, eso quiere decir que hay grados de libertad que no son tales, que son grados de libertad espurios. Ya lo hemos dicho para el electromagnetismo, y lo mismo pasa acá para la relatividad general. Lo hemos mencionado en el caso de las ondas gravitatorias, y sigue siendo válido para el caso exacto, donde no haya ningún tipo de aproximación. Sigue siendo válido que, a pesar de que aquí estamos variando las 10 componentes del tensor métrico, solo 2 componentes son genuinos grados de libertad. Bien, vamos a pasar al tema de las ecuaciones de estructuras de Cartan, para lo cual vamos a reencontrarnos con la derivada exterior y sus importantes propiedades. Acá pueden recurrir como bibliografía al libro de Gasperini, que está en el sitio web de la materia. Entonces, habíamos comentado que hay una formulación en términos de derivada exterior y de la base del espacio cotangente, la base EA del espacio cotangente, la base de 1 formas, en donde las relaciones entre la torsión, la curvatura, por un lado, y la base EA y la conexión quedan de una manera mucho más limpia, mucho más interesante. Desde el punto de vista matemático, formal, es mucho más interesante porque cada vez que uno obtiene expresiones que son más simples, esas expresiones están diciendo algo que antes quizás no llegábamos a ver. Y esta es una formulación que fue desarrollada por Élie Cartan en 1922. ¿De dónde habíamos partido? Bueno, teníamos esta definición para la torsión, que era una definición geométrica, de la cual luego habíamos derivado cómo quedaban las componentes de la torsión en bases coordenadas, que era lo más usual para ver, pero bueno, todo eso provenía de esta definición geométrica de la torsión. La torsión es un tensor de tipo 1,2, es decir, espera una forma y 2 vectores para dar un número,
aquí hemos completado las dos entradas de vectores, todavía está esperando una forma para dar un número, quiere decir que lo que tenemos acá a la derecha es un vector, que espera una forma para dar un número. Por cierto, la derivada covariante de un vector en la dirección de otro vector es un vector, ya lo sabemos, y el corchete entre dos vectores, que es la derivada del i, de uno respecto del otro, es un vector también. Y como es un tensor de tipo 1,2, lo podemos descomponer usando las bases del tangente y del cotangente, de esta manera, como cualquier tensor de tipo 1,2. Ahora bien, nosotros sabemos que estas dos entradas para vectores son antisimétricas. Lo vemos acá, si intercambiamos u con b, cambia el signo de esta expresión. Entonces, eso se refleja en las componentes del tensor, en que las componentes son antisimétricas ante intercambio de b con c. Entonces, por ese motivo, voy a separar el vector EA de la base del tangente, lo voy a poner acá, y voy a formar, apelando a que esto es antisimétrico, puedo formar dos términos iguales, salvo por un signo, y bueno, como voy a formar dos términos, voy a multiplicar por un medio para no estar sumando de más, y entonces al formar dos términos entre EB y EC, que está contraído con las componentes de la torsión, me va a quedar EB tensor EC menos EC tensor EB. Y eso es el producto wedge entre EB y EC. Entonces, me quedó este personaje, que no es ni más ni menos que una dos forma, claro. Es una combinación con estos coeficientes de las dos formas de la base que se forman con la base del espacio tangente. En resumen, a todo esto que me quedó, a toda esta dos formas, la voy a llamar, acá tenemos entonces el simbolito de una forma puesto dos veces para indicar que es unas dos formas. Claro, todavía me quedó un índice libre acá que se tendrá que contraer con este. Así que en realidad no es una dos formas solamente, sino que es una familia de dos formas. Es una dos forma para cada valor del índice A. Por eso entonces todavía queda la etiqueta A. Entonces, hasta aquí escribimos la torsión de esta manera, explotando la antisimetría de este tensor, y vamos a decir que este personaje que nos quedó acá, esta dos formas que tiene un índice, pero no es el índice de dos formas, es una etiqueta que tiene que contraerse con este índice de acá. Es una etiqueta que me etiqueta cada miembro de esta familia de dos formas, de estas cuatro dos formas, y estamos en dimensión 4. Se suele decir que este objeto es una dos forma valuada en el espacio tangente. Esto de valuada en el espacio tangente alude a que en realidad es una familia y que tiene una etiqueta, que tiene un carácter de espacio tangente, porque contraída con la etiqueta de la base del espacio tangente, me da un tensor, me da un objeto geométrico que es un tensor. Esto es, ante cambio de bases, si yo hago un cambio de bases en el tangente y por lo tanto en la base dual en el cotangente, este objeto que está acá tiene que transformarse, por haber pasado de la base etiquetada con A una base etiquetada con A', tiene que transformarse como se transforman las componentes de un vector para que, hecho el producto con EA, me quede un objeto que es independiente de la base, es un objeto geométrico. Bueno, muy bien, entonces vamos a ver, todavía no le hemos dado a la torsión, que es lo que estamos buscando, la forma que le da Cartan. Solamente hemos abreviado este desarrollo de esta manera, es lo único que hemos hecho por ahora. Vamos a recordar cómo es el tema de calcular las componentes de la torsión, no ya en una base coordenada, que ya lo sabemos, sino en una base cualquiera, como la que estamos usando hoy, ¿no?
Las componentes de un tensor cualquiera siempre se obtienen completando sus entradas con los elementos de la base, que es lo que estamos haciendo acá. Entonces, cuando completábamos solamente las entradas para vectores, obteníamos este personaje. Al completar además la primera entrada con una unoforma, lo que estamos haciendo es contraer esa unoforma con este vector. Por eso entonces las componentes es la contracción de la unoforma con este vector. En realidad no es la contracción, digo mal, ¿no? Porque no estoy sumando índices ni nada. Esta era una notación, una de las posibles notaciones que teníamos cuando aplicábamos una unoforma a un vector. Pero no estoy contrayendo nada, así que... Bueno, entonces, ¿qué hago con esto que está acá? Y recuerdo qué significaba cada uno de estos personajes. Este personaje que está acá era el que me venía a dar las componentes de la conexión en la base en cuestión. Este personaje era igual a las componentes de la conexión DCB. Recuerden que usamos que el índice de derivación es el segundo índice, contraído con ED. Es decir, esto era un vector, y ese vector tenía por componentes lo que llamábamos los elementos de la conexión, las componentes de la conexión. Y lo mismo con este otro término, que nos va a dar gamma de BC, porque el índice de derivación acá es C, contraído con ED. Y con respecto al otro término, bueno, este conmutador ya lo hemos calculado también. Lo habíamos calculado en una base coordenada, es decir, desarrollando los dos vectores EBS en base coordenada, y bueno, nos había dado esto. En resumen, si asocio este primer término, gamma DCB, bueno, todavía me falta ahora aplicar la unoforma EA sobre el vector que está a la derecha. Claro, cuando la unoforma EA busca un vector, lo encuentra acá. Este coeficiente sale afuera de la máquina. Y al buscar acá y encontrar ED, el resultado por dualidad es la delta de Kronecker AD. Quiere decir que este índice D se transformó en A, que es lo que vemos acá. Y cuando va a buscar acá, lo que encuentra es el vector de la base coordenada. Y cuando una unoforma encuentra un vector de una base, siempre da la componente de esa unoforma en esa base, pero en este caso va a ser en la base coordenada. Entonces aquí la aplicación de EA a la derivada parcial respecto de XJ me da por resultado la componente J-ésima de la unoforma EA. Es esto que está acá. Entonces, fíjense, acá estoy agrupando el primer término con este otro primer término, me da todo esto, hecha ya la operación que dijimos, y los otros dos términos son de la misma forma que este paréntesis, nada más que intercambiando C con B. Muy bien. Entonces, además, con respecto a este término que está acá, fíjense, acá tengo EAJ derivada I de EJC. EAJ derivada I de EJC. Esto es lo mismo que menos EJC derivada I de EAJ. ¿Por qué? Porque EAJ, EJC da la delta de Kronecker a C. Por lo tanto, si yo derivo en ambos miembros, en el segundo miembro me da 0, y en el primer miembro me da dos términos, que son estos dos que están acá, y entonces como esto está igualado a 0, quiere decir que uno de esos términos es menos el otro. Entonces, aquí donde dice EAJ derivada I de EJC, voy a reemplazar por menos EJC, este menos entonces se va a cancelar, menos EJC derivada I de EAJ. Y entonces,
el personaje donde queremos enfocarnos ahora, que es este que está acá, donde todavía el índice A queda libre para ser contraído luego con esto. El personaje entonces en cuestión termina dando, habiendo hecho todo este cálculo, termina dando esto que está acá. Porque el otro término es igual, salvo por el signo, al mismo que está acá, es decir, intercambio C con B y cambio el signo. Pero bueno, en esta contracción con EB wedge EC, como también si intercambio EB con EC me cambia el signo, entonces estoy generando dos veces el mismo término, lo cual va a absorber un medio. Por ese motivo, esta dos formas evaluada en el espacio tangente no tiene el un medio, es simplemente esto que está acá. Y ahora lo que vamos a hacer es darnos cuenta que este EBI, que se suma con este EB, con estas unoformas EB, porque acá tenemos el mismo índice B, esto me termina dando el elemento diferencial XY de la base coordenada del cotangente. ¿Por qué? Porque, bueno, yo siempre puedo descomponer una base cualquiera, en este caso EB, en la base coordenada. Y entonces si ahora multiplico por EBI en ambos lados de esta ecuación en rojo, y uso que IB, E con I arriba y B abajo, contraído con E con B arriba y K abajo, me da la delta de Kronecker y K, entonces la delta de Kronecker y K con diferencial XK me da diferencial XY. Así que aquí tengo un diferencial XY. Y también pasa lo mismo con estos dos. EJC, EC. Eso me da el diferencial XJ. Entonces, este segundo término se escribe como la derivada I de EAJ de XY de XJ. Pero esto que está acá no es ni más ni menos que el diferencial de EA. EA es EAJ diferencial XJ. Si le tomo el diferencial, derivo respecto de XY las componentes y multiplico por el diferencial de XY. Así que todo esto que está acá es el diferencial de EA. Bueno, entonces, esta torsión, la podemos llamar torsión, es la parte esencial de la torsión, del tensor de torsión, es la derivada exterior de la base. La etiqueta de esta que nos quedó acá es la misma etiqueta que tiene la base, más un término de conexión que nos va a garantizar que esto se transforme como un vector, como dijimos, ante cambio de bases, porque esto por sí solo no se transforma como un vector. Si bien esto es un objeto geométrico, si yo hago un cambio de bases y reemplazo EA por una matriz lambda contraída con la base E, esta derivada exterior va a derivar a lambda también. Y eso no es, entonces, no le da carácter vectorial a este índice. Necesitamos un término de conexión para compensar, y ese término de conexión está acá. Lo que se suele hacer con este término de conexión es juntar estos dos personajes y definirlos como la conexión de spin. La conexión de spin es una colección de unoformas, porque esto es una unoforma y estos son coeficientes que combinan las unoformas de la base del cotangente. A y C son índices para etiquetar cada integrante de esa familia de unoformas que forma la conexión de spin. Por eso la conexión de spin le estamos poniendo una única tilde, porque para cada AC, esto que está acá es una unoforma. Y entonces, la torsión queda escrita como la derivada exterior de A
más omega AC, producto wedge con EC. Porque acá todavía me faltaba hacer el producto wedge con EC. Entonces, ahora que tenemos a la vista esto, vamos a llamar derivada exterior covariante a esto que está acá. Es una derivada exterior covariante en el sentido de que si actúa sobre unoformas valuadas en el espacio tangente, esto es, sobre una familia de unoformas que todavía cada elemento de esa familia tiene una etiqueta que es de espacio tangente, entonces esta operación derivada exterior covariante deja al resultado nuevamente como una dos forma en este caso, porque si le tomo una derivada exterior a una unoforma me da una dos forma valuada en el espacio tangente. Mantiene el carácter vectorial, por así decir, de este índice A, esta operación D mayúscula. Bueno, como decíamos entonces, la idea es que esta combinación de dos términos genera una operación que si yo hago un cambio de base arbitrario, la derivada exterior covariante de EA transforma igual que la base. Esa es la propiedad que nos garantiza el término de conexión acá. Y en realidad no hace falta demostrarla, porque yo sé que entonces, si esta combinación me tiene que dar un objeto geométrico de tipo tensor 1, 2, en este caso, este índice A, no importa en qué base esté, me tiene que dar el mismo objeto. Por lo tanto, este objeto que está acá, que llamamos derivada exterior de A, se tiene que transformar en forma opuesta, contravariantemente a este otro objeto, para dar un objeto que no depende de la elección de la base. Entonces, todo esto en realidad es lo que ya sabemos. Lo que hemos hecho es reexpresarlo de una manera más sugestiva. La torsión es la derivada exterior covariante de la base del cotangente. Por supuesto, esa derivada exterior covariante depende de cómo se elija la conexión, depende de con qué conexión afín estemos trabajando. La torsión es un personaje que nos da información sobre la conexión afín. Está íntimamente relacionado con la conexión afín. Para cada conexión afín tendré una conexión de spin y tendré una derivada exterior covariante. Pero bueno, después vamos a demostrar algunas propiedades interesantes de esta derivada exterior covariante, y entonces es bueno ir haciendo más compacto el lenguaje, si es que al compactificarlo, entre comillas, de esta manera, obtenemos que los nuevos personajes que entran en el lenguaje tienen propiedades interesantes. Entonces vale la pena usar un lenguaje más compacto, que nos hace más sencilla la vida. Bueno, muy bien. Ahora, nosotros sabemos que los elementos de la conexión afín transforman de una manera bastante particular, justamente transforman así para compensar lo que tienen que compensar y obtener que la derivación covariante sea efectivamente covariante, etc. Entonces, esa forma de transformarse de la conexión afín, ¿qué consecuencias tiene para la transformación de la conexión de spin? Si yo sé cómo se transforma este personaje gamma, ¿qué resultado tengo para la transformación de los omega? Bueno, si yo transformo la base, entonces los omegas se transformarán también. Y usando la ley de transformación de los elementos de la conexión afín, lo que resulta para la conexión de spin es que se transforman de esta manera ante un cambio de base, donde esta es la matriz del cambio de base. Igual que en la conexión afín, vemos una parte que es una manera tensorial de transformarse, y la otra parte que no es tensorial y que es la parte que va a actuar de parte compensadora para generar la derivación covariante. Se puede ver también acá que la diferencia de dos conexiones de spin es un tensor, porque la diferencia de dos conexiones de spin, este término es el mismo para ambas, y entonces solo queda la parte tensorial.
Bueno, entonces, hasta aquí hemos llegado con la torsión, y después del intervalo vamos a hacer el mismo procedimiento con la curvatura de Riemann, a ver a dónde llegamos. Seguimos a las 4. Entonces, lo que hemos visto es que la torsión esencialmente es una dos forma valuada en el espacio tangente que corresponde a la derivada exterior covariante de la base del cotangente. Y esta derivada exterior es una derivada exterior que mantiene el carácter geométrico del objeto que está derivando, como lo es también la derivada exterior común, pero la derivada exterior común derivaba solamente P más 1 formas, P formas, y las convertía en P más 1 formas. Esto ahora deriva formas que están valuadas en el espacio tangente y la convierte en P más 1 formas valuadas en el espacio tangente. De ahí el nombre de covariante. Entonces habíamos dicho que queremos repetir todo el procedimiento, pero ahora para el tensor de Riemann. Entonces empezamos el procedimiento desde el mismo lugar, desde la definición geométrica que teníamos para el Riemann, como tensor de tipo 1,3. Y entonces recuerden que los dos últimos índices del Riemann eran antisimétricos, por lo cual con esos dos últimos índices hacíamos el mismo juego en esta expresión para formar un personaje que ahora será una familia de dos formas también valuadas en el espacio tangente y en el cotangente. Bueno, tiene índices de los dos tipos. Estos índices entonces son índices de espacio tangente y cotangente que etiquetan a cada miembro de esta familia de dos formas. Entonces, esta es la esencia del tensor de Riemann. Si conocemos este personaje, luego hacemos estos productos tensoriales que quedan acá pendientes para encontrar el tensor de Riemann. Eso es todo. Entonces, el tensor de Riemann es una dos forma valuada en el espacio tangente, o en el tangente cotangente, no importa eso. Entonces, repetimos el procedimiento. Calculamos las componentes, para lo cual tenemos que hacer esta operación, es decir, aplicarle la 1 forma ED al vector que quedaba definido en la definición anterior. Explotar la antisimetría y entonces terminar diciendo que, bueno, esas componentes tienen esta forma, tienen este término menos lo mismo intercambiando A con B. Bueno, en este término que está acá nos aparecen, bueno, a ver. Bueno, nos aparece acá. Este personaje que está acá, lo vamos a reemplazar por este personaje que está acá. Esto es, si yo sé que cada uno de los vectores del espacio tangente lo puedo desarrollar en la base coordenada, entonces multiplicando el vector EF por EFJ y usando que EFJ es la matriz inversa de EKF, es decir, que contrayéndolas me da la delta de Kronecker KJ, entonces eso hace que esto resulte en la derivada J-ésima. Entonces, esta derivada J-ésima la vamos a reemplazar acá. Nos queda entonces esta expresión. ¿Para qué hacemos esto? Parece que estuviéramos haciendo demasiado lío, pero sin embargo acá nos va a quedar, bueno, en primer lugar lo que vamos a hacer es intercambiar acá los factores en esta contracción EFJ derivada I de EJB. Usando que son matrices inversas, entonces da lo mismo derivar a EJB y multiplicar por EFJ que derivar a FJ y multiplicar por EJB si es que cambiamos el signo. Es algo similar a lo que ya hemos hecho.
Entonces lo escribimos de esta manera. Y eso es lo que va acá. Ahora recuerden que en la derivada covariante, la función que multiplica el vector puede salir afuera de la derivada, que es lo que hicimos acá. Y entonces nos queda simplemente la derivada a lo largo del vector f. ¿Y a quién estamos derivando? Estamos derivando a S. Pero bueno, precisamente la derivada covariante de los vectores de la base respecto de vectores de la base me da los coeficientes de la conexión afín. Esta derivada covariante que está acá es un vector. ¿Y qué vector es? ¿Qué vector es? Es la combinación de los coeficientes de la conexión afín, de los elementos, las componentes de la conexión afín, con los elementos de la base. Es lo que está acá, y el resto es lo que ya teníamos ahí. Con respecto a este primer término, ¿qué sucede? La derivada covariante de lo que está en el paréntesis lo hago por regla de Leibniz. Primero derivo la gamma, las funciones gamma, en la dirección de A. Pero la derivada de la función en la dirección de A es la derivada común. Es decir, tomo la derivada parcial y la proyecto sobre las componentes de A. Por f sin derivar. Y siguiendo con la regla de Leibniz, ahora la gamma sin derivar por la derivada de EF. Pero la derivada de EF respecto de A de vuelta me da las componentes de la conexión afín contraídas con los elementos de la base. Bueno. Entonces, ahora tengo que aplicarle el ED. El ED busca el vector, lo encuentra acá, y me da por dualidad la delta de Kronecker de F. Entonces me convierte a este F en D. Y así me quedó esto. El ED va acá y encuentra al G, me convierte al G en D, y me queda esto. Y lo mismo acá, me convierte al G en D. Entonces tenemos esta expresión más otros términos, otros tres términos que son iguales a estos, menos otros tres términos iguales a estos, pero con A y B intercambiados. Si ustedes se asombran de ver este resultado para las componentes del Riemann, tienen que recordar que las componentes del Riemann las conocíamos en base coordenada. Y claro, en base coordenada, si estas fueran las componentes, estas son las componentes de F en la base coordenada J. Pero si la propia E fuera la base coordenada, esto sería una delta de Kronecker FJ, así que esta derivada se anula. Este término no está en bases coordenadas. Los únicos que están en bases coordenadas son los dos primeros, esto es la derivada de la conexión más el término de conexión por conexión. Es lo que ya sabíamos del tensor de Riemann. Bueno, entonces, tenemos que poner este resultado acá para formar esta familia de dos formas. Y entonces, como este resultado trae a este personaje E y A, va a aparecer una combinación de E y A con EA acá. Y de vuelta a lo que hemos dicho ya antes, esto me va a dar el elemento diferencial XY de la base coordenada del cotangente. También aparece acá EBJ, que se puede combinar con EB para dar diferencial XJ. En este segundo término, cuando multiplique este segundo término con EA-EB, EA-wedge-EB, para formar este personaje geométrico, las gamas combinadas con los elementos de la base van a dar la conexión de spin. Van a dar esto entonces. En definitiva, lo que vamos a tener es esto que está acá.
el término de conexión de spin. Este término que va a tener una derivada parcial de las componentes de E multiplicado por diferencial xy, wedge diferencial xj. Eso es de vuelta lo que dijimos antes, el diferencial de los elementos de la base. Es este término que está acá. Y hay todavía un primer término que va a tener las derivadas parciales de las componentes de la conexión afín multiplicadas por diferencial xy. Eso es un diferencial, una derivada exterior de las componentes de la conexión afín. Y entonces ahora voy a juntar este primer término con este último término, renombrando los índices mudos adecuadamente, porque combinándolos forma un único término, que es la derivada exterior de gamma por E, pero gamma por E es la conexión afín. En resumen, ¿qué tenemos? Que el Riemann, o esta familia de dos formas que es la esencia del Riemann, es la derivada exterior de la conexión afín más un término de conexión por conexión. Es la misma estructura que ya sabíamos del Riemann, que eran las derivadas, por lo menos era la estructura que veíamos en base coordenada, que eran las derivadas de los símbolos de Christoffel, más términos que eran cuadráticos en los símbolos de Christoffel. Ahora tenemos la misma estructura, pero ya no para una base coordenada, para una base cualquiera. Bueno, y por cierto que este término de conexión es el adecuado para que ante un cambio de base arbitrario, este personaje se transforme tensorialmente, es decir, estos índices tengan significado tensorial. No podemos ver, sin embargo, como hicimos con la torsión, a esta expresión como la derivada exterior covariante de la conexión afín, de la conexión de spin, perdón, que sería lo que nos gustaría decir. Pero la conexión de spin no es un objeto tensorial. No es como la base, en el caso de la torsión, pudimos decir que la torsión era la derivada exterior covariante de la base. La base sí está formada por objetos tensoriales, por unoformas en ese caso. Pero la conexión afín sí es una conexión de unoformas, pero no transforma en cuanto al índice DC, a los índices DC no transforma como índices vectoriales. Porque tenemos este término acá que no es de carácter tensorial como es este que está acá. Entonces no corresponde decir que lo que hemos obtenido es que el Riemann es la derivada exterior covariante de la conexión de spin. Porque la conexión de spin no transforma como un objeto tensorial. Transforma como una conexión, claro. Bueno, entonces, estos dos resultados son lo que se conocen con el nombre de las ecuaciones de estructura de Cartan, que la torsión es la derivada exterior covariante de la base y la curvatura es esta expresión. De alguna manera, lo que estas dos ecuaciones están diciendo es que los personajes que conocemos como la base y la conexión actúan como potenciales para la torsión y la curvatura. Esto es, la torsión se obtiene derivando la base y la curvatura se obtiene derivando la conexión. Ahora vamos a ver qué sucede cuando aplicamos dos veces la derivada exterior covariante a un conjunto de p-formas valuada en el espacio tangente. Es decir, un conjunto de p-formas que tiene un índice de carácter vectorial. Es una familia de p-formas caracterizada, etiquetada con un índice A, pero ese índice A tiene carácter vectorial porque ante un cambio de base, este objeto se transforma como si este índice fuera vectorial. Le aparece la lambda AA' por delante. Entonces vamos a ver si a este objeto le aplicamos dos veces la derivada exterior covariante. ¿Qué pasaría? ¿Nos va a dar cero? ¿Es nilpotente la derivada exterior covariante?
Bueno, hagamos la cuenta. Entonces, la primera derivada exterior de estas dos es, bueno, como hemos dicho, ¿no? Es la derivada común, la derivada exterior común, más el término de conexión. Si ahora tomo una vez más la derivada exterior, ¿qué tengo que hacer? De vuelta tengo la derivada exterior común, que cuando viene a actuar acá me da 0 porque es nilpotente. Entonces la derivada exterior común solo va a actuar aquí. Y es este término. Y además tengo el término de conexión en la derivada exterior covariante que me falta hacer. Entonces ese término de conexión viene con el d de phi, es acá, el omega por el d de phi, y también viene acá. Voy a tener un omega por phi. Ahí hay que tener cuidado con los índices, no repetir, es decir, tengo dos juegos de índices mudos, el índice C y el índice B. Acá aplico la regla de Leibniz, que es satisfecha por la derivada exterior común. Entonces me queda esto. Y bueno, juntando todo esto, fíjense que este término, que es menos omega AB por diferencial phi B, salvo por el signo, es el mismo que este, omega AC por diferencial phi C, porque C y B son índices mudos. Así que estos dos términos se cancelan. En el resultado no hay derivadas de phi. En el resultado solo hay derivadas de omega y un término que tiene omega por omega. Derivadas de omega multiplicadas por phi y un término que tiene omega por omega multiplicado por phi. Eso me forma la curvatura de Riemann multiplicada por phi. Esta es la derivada exterior covariante aplicada dos veces. Bueno, si estuviera trabajando en una geometría plana, la derivada exterior covariante sería nilpotente, pero en general no lo es. En particular, si aplico esto a la expresión que tenemos para la torsión, le tomo la derivada exterior covariante a la torsión, me queda aplicar dos veces la derivada exterior covariante a la base. Por lo que obtuvimos recién, me queda la curvatura por la base. Esto es lo que se conoce como la primera identidad de Bianchi. Esto en realidad es una de las propiedades que vimos cuando vimos el tensor de Riemann. Nada más que cuando vimos el tensor de Riemann, aparte de la propiedad de que los dos últimos índices eran antisimétricos, la siguiente propiedad dijimos, si la torsión es cero, etcétera, etcétera. Bueno, si la torsión es cero, nos queda que esto es cero. Y este resultado tiene que ver con aquella segunda propiedad que habíamos visto. Pero cuando la torsión no es cero, la verdadera primera identidad de Bianchi es esta que vemos acá. Por otro lado, si le tomamos la derivada exterior covariante a la curvatura, entonces, bueno, vamos a tener... acá me falta poner las dos tildes. Este es el objeto geométrico. Acá tendrían que ir las dos tildes. Entonces, bueno, como este objeto geométrico tiene dos índices y no uno, como era el caso, por ejemplo, aquí de phi A, va, como sabemos, un término de conexión por cada índice para curar el objeto y que la derivada exterior sea realmente covariante y transforme como un objeto geométrico del mismo tipo. Y como tenemos un índice arriba y un índice abajo, entonces, como ya sabemos también, un término de conexión va con más y el otro término va con menos. Entonces es esto que está aquí. Bueno, haciendo entonces la cuenta, recordando que RAB era este personaje que está acá, tengo que tomar la derivada exterior sobre estos dos términos, pero en el primer término me da 0 por nilpotencia de la derivada exterior. Me queda el segundo término. En el segundo término tengo esto, y tengo también esto. Atención con este menos, porque esta derivada exterior tiene que pasar por encima de una forma para ir a derivar acá. Y bueno,
como estoy tomando la derivada exterior covariante, además tengo que tener los términos de conexión, los dos términos que estaban acá, donde R es este paréntesis y es este paréntesis. Y si se fijan, van a ver algunas cancelaciones acá. Este término, que viene de los dos términos, del primer término de conexión, se cancela con este término que viene de derivar acá dentro de este paréntesis. Y este término se cancela con este otro. En definitiva, quedan estos dos términos, y estos dos términos se cancelan entre sí. Bueno, es un poco largo, hay que prestar atención a los índices y a los signos, pero en suma, la propiedad importante y lo interesante del lenguaje de Cartan es que todo esto dice que la derivada exterior covariante del Riemann es cero. Y eso tiene que ver con lo que llamábamos la segunda identidad de Bianchi. Nosotros, en realidad, en aquella clase, creo que llamamos identidad de Bianchi a una sola, la última de las propiedades, las que tenía la derivada covariante de las componentes del Riemann. Y posiblemente a la primera identidad de Bianchi no le pusimos nombre. Pero tenemos dos, tenemos la primera y la segunda identidad de Bianchi. Hasta aquí, todas estas propiedades no tienen nada que ver con la métrica. Podría no haber métrica en la variedad. Tiene que ver con la conexión. Y en el intercambio epistolar entre Einstein y Cartan, Cartan insistía en distinguir la conexión de la métrica. Cartan insistía, le quería explicar a Einstein que la conexión y la métrica eran dos estructuras separadas. Que eso de ceñirse a la conexión de Levi-Civita no había por qué en principio. Está bien, la teoría de Einstein estaba construida así, perfecto, pero que uno podía jugar con la conexión y la métrica como dos estructuras separadas. Y en general, las teorías de gravedad que usan a la conexión y la métrica como estructuras separadas se llaman teorías de Einstein-Cartan. Entonces, vamos a ver qué pasaría si además de tener conexión tenemos métrica. Cuando tenemos métrica sabemos que entre todas las bases que podemos elegir en el espacio tangente y en el cotangente, habrá algunas que son bases ortonormales. A esas bases que son ortonormales las vamos a indicar poniéndole un sombrerito al índice. Que una base sea ortonormal quiere decir que el producto escalar entre elementos de la base me da unos o ceros. Y como nosotros trabajamos en geometría pseudo-riemanniana, puede darme -1, unos o ceros. Es decir, el producto escalar entre elementos de la base me da el símbolo de Minkowski. Lo cual me permite también, invirtiendo esta relación, escribir la métrica de esta manera, usando una base ortonormal y el símbolo de Minkowski. Esto ya lo hemos dicho en su momento, así que solamente lo estoy repasando. Si yo encuentro una base ortonormal entre todas las posibles bases del espacio tangente, puedo inmediatamente construir otras bases ortonormales haciendo transformaciones de Lorentz locales de esa base que encontré. Y esto se basa en que el símbolo de Minkowski es invariante entre transformaciones de Lorentz, por lo tanto se preserva la ortonormalidad. Una conexión métrica, además, si de todas las conexiones posibles, ahora que tengo métrica, me quiero concentrar, me quiero enfocar en las conexiones métricas, recordemos, una conexión métrica era aquella que cumplía la regla de Leibniz ante el producto escalar. Entonces, si yo tengo una conexión métrica y tomo la derivada covariante en ambos miembros acá, bueno, de este lado me da 0, y de este lado, aunque este producto escalar implica la métrica, cuando la conexión, es decir, este producto escalar está escondiendo las componentes de la métrica que aparecerían al hacer esta operación. Pero si la conexión es métrica, ya sabemos que las derivadas covariantes de las componentes de la métrica se anulan, ¿no? Eso es que sea métrica.
Y dicho de una manera más elegante, que sea métrica significa que vale la regla de Leibniz ante el producto escalar. Entonces, decíamos, si yo tomo la derivada covariante de una conexión métrica en esta igualdad, del otro lado me da 0 porque estoy derivando unos y ceros, y de este lado aplico la regla de Leibniz, como decimos, y me da esto que está acá. Que 0 es igual entonces a derivar el primer factor y hacer producto escalar con el segundo, más el primer factor, producto escalar, con la derivada del segundo. ¿Y qué ocurre? Que acá cada uno de estos personajes es bien conocido, nos viene a dar acá las componentes de la conexión afín, en este caso en base coordenada, en base ortonormal. Entonces este personaje sería la gama de AC contraída con ED, todavía con producto escalar con EB, pero entonces esto es el símbolo de Christoffel, de Minkowski, eta dB. Y lo mismo del otro lado. Y entonces me aparece el símbolo de Minkowski, eta AD. Si yo multiplico entonces a ambos lados de esta igualdad por la 1 forma S, combinando esta gama que tiene ese acá abajo con ese se me forma la conexión de spin omega de A. Y acá se me forma la conexión de spin omega de B. Y entonces, esta es una forma de identificar si una conexión es métrica o no. Si a mí me dan una conexión de spin y yo quiero saber si la conexión que me dieron es métrica o no, la tengo que llevar a una base ortonormal primero, usando la transformación que vimos antes, o si me la dan en una base ortonormal, ya está fantástico, la someto a esta prueba. Y si esta prueba me da bien, entonces la conexión es métrica. Bueno, aquí estamos diciendo que aunque la conexión de spin no transforma como componentes de un vector, de un tensor, este resultado, sin embargo, ante transformaciones locales de Lorentz, no es alterado. Es decir, que si yo verifico esta propiedad para una dada base ortonormal, sigue valiendo para cualquier base ortonormal. Esto es un ejercicio que queda para ustedes. Y siempre que maneje con bases ortonormales, yo podría definir, para simplificar cada uno de estos términos, definir un personaje asociado a la conexión de spin con los dos índices abajo, diciendo que este símbolo de Minkowski viene a bajar el índice D y convertirlo en B. Y entonces lo que esta expresión estaría diciendo, pensando de esta manera, con una conexión de spin con los dos índices abajo, es que omega BA más omega AB es igual a 0. Es decir que si la conexión es métrica, resulta antisimétrica en base ortonormal. Las conexiones métricas son antisimétricas en base ortonormal. Estamos hablando de la conexión de spin. Entonces, esto es algo también interesante, ¿no? La metricidad de la conexión, si yo ahora la traslado al tensor de Riemann y me defino un tensor de Riemann con los dos índices arriba, subiendo los índices, es decir, primero trabajando exclusivamente en base ortonormal y luego usando el símbolo de Minkowski para subir índices, entonces la propiedad que acabamos de ver va a implicar también que el tensor de Riemann con los dos índices arriba es antisimétrico. O con los dos índices abajo, porque, bueno, eso no va a romper la antisimetría. Bueno, otras propiedades que se pueden ver es que el símbolo de Minkowski, yo lo puedo pensar al símbolo de Minkowski como un conjunto de 0 formas valuado en el espacio tangente, que estos dos índices son de espacio tangente, y las 0 formas valen unos o ceros o menos 1. Entonces, si yo le tomo la derivada exterior covariante a este objeto valuado, a estas 0 formas valuadas en el espacio tangente, primero tomo la derivada exterior, pero se la estoy tomando a unos y ceros, eso me da 0, y después pongo dos términos de conexión, que como los dos índices están abajo, son dos términos que van con menos.
¿Y qué ocurre? Esto que está acá es lo mismo que teníamos acá. Si la conexión es métrica, entonces la derivada exterior covariante del símbolo de Minkowski da 0. Y también va a ocurrir que si la conexión es métrica, la derivada exterior covariante del símbolo de Levi-Civita, pensado nuevamente como una zeroforma evaluado en el espacio tangente, da 0. Bueno, este primer término da 0, y los otros les dejo para ustedes. Aquí está la pista, que acomoden los índices para demostrar que efectivamente también se cancela. Bueno, la conexión de Levi-Civita es la que resulta de pedir metricidad, y acabamos de ver qué significa metricidad en este nuevo lenguaje. Pedir metricidad y pedir también torsión nula. La condición de metricidad involucra en una variedad de dimensión n por n más 1 sobre 2 relaciones entre unoformas. Esto que está acá, que es la condición de metricidad, es una relación entre unoformas, porque las omegas son unoformas, con dos índices libres, A y B. Y entonces esto me va a dar A y B, y en principio, antes de mirar este 0 que está acá, estos dos términos son simétricos ante intercambio de A con B. Porque el símbolo de Minkowski lo es. Así que en principio acá tengo la cantidad de ecuaciones que tendría para un objeto simétrico en AB. Esos son n por n más 1 sobre 2. Y además, cada uno de estos términos es una unoforma, y las unoformas tienen n componentes en una variedad de dimensión n. Entonces, lo que estoy considerando son finalmente n por n más 1 sobre 2 ecuaciones. Este es el número de ecuaciones que involucran la condición de metricidad. Por otro lado, la anulación de la torsión, anular este objeto, que tiene un índice A que corre desde 1 hasta n, pero este objeto es una dos forma, y las dos formas tienen n por n menos 1 sobre 2 componentes. Entonces, anular la torsión implica un conjunto de ecuaciones que es igual a n por n menos 1 sobre 2. Si combinamos entonces la cantidad de ecuaciones que tenemos para la metricidad y las que tenemos para la torsión nula, si hacemos la cuenta, vamos a ver que estos suman n al cubo ecuaciones. Y n al cubo ecuaciones es el número de componentes que tiene la conexión. La conexión tiene 3 índices, y entonces si yo tengo un conjunto de ecuaciones para la metricidad y otro conjunto para que la torsión sea 0, y el conjunto completo de ecuaciones es n al cubo, y bueno, esas ecuaciones, que son ecuaciones finalmente para las componentes de la conexión, me fijan completamente la conexión. Por eso, efectivamente, si yo pido metricidad y torsión nula, la conexión es única, y es la conexión de Levi-Civita, como sabemos. Bueno, vamos a ver la acción de Hilbert-Einstein en este lenguaje. La acción es la integral de volumen de un escalar, el escalar de curvatura o el escalar de curvatura combinado con la constante cosmológica. Ahora, nosotros sabemos que en este lenguaje lo que deberíamos integrar es una n-forma. Ese volumen de integración que tenemos en la acción y en otras integrales similares, en realidad es la componente de la n-forma de volumen métrico. Entonces, esa acción de Hilbert-Einstein se puede ver también como la integral de una n-forma, así como hemos visto a la acción del electromagnetismo como la integral de una n-forma, una 4-forma. Habíamos visto que era la integral de f wedge, el dual de f, o la estrella de Hodge de f, que era una 4-forma. Bueno, lo que se puede ver
es que efectivamente, bueno, si hago esta combinación, es decir, si tomo el Riemann, viéndolo al Riemann como una colección de dos formas evaluado en el espacio tangente, con dos índices de espacio tangente, tomo el Riemann, sigo usando base ortonormal, tomo el Riemann, es una dos forma, todavía no es una cuatro forma. Para que sea una cuatro forma lo voy a multiplicar, producto wedge, con elementos de la base del cotangente. Ahora sí tengo una cuatro forma. Si estuviese trabajando en una variedad de dimensión superior, seguiría este procedimiento, completaría con elementos de la base del cotangente. Entonces, bueno, pensemos que estamos en cuatro dimensiones y acá terminó entonces el procedimiento. Esta dos formas, habíamos dicho que era un medio de las componentes del Riemann por EA wedge EB. Y entonces aquí tenemos el volumen métrico. Si estuviéramos en n dimensiones lo tendríamos también, porque seguiríamos completando con los elementos de la base del cotangente. Siendo esta base ortonormal, esto que está acá es el volumen métrico. ¿Y esto que está acá qué es? Y es una combinación de componentes del Riemann que va a dar un escalar. Es decir, contraído con el volumen métrico, finalmente, todo esto va a tener que dar el raíz de g de 4x por un escalar. Es decir, cuando pase el volumen métrico a una base coordenada, me va a aparecer el raíz de g de 4x, ¿no? De x1 wedge, o de x0 wedge de x1, wedge de x2, wedge de x3. Entonces, siendo que ya tengo acá la cuatro formas de volumen, lo que tiene que venir por este lado tendrá que ver con un escalar. Y como es una combinación lineal de componentes del Riemann, ¿qué otra cosa, qué otro escalar que el escalar de curvatura? Que es el personaje que estaba en la acción de Hilbert-Einstein. Bueno, efectivamente acá está la pista, si ustedes quieren revisarlo, para obtener el escalar de curvatura. Claro, es proporcional al escalar de curvatura, el factor que apareció acá es n-2 factorial. En cuatro dimensiones es un 2. Y bueno, como veníamos diciendo, esto que estaba acá era el volumen métrico y por lo tanto lo podemos escribir así. Entonces, el integrando de la acción de Hilbert-Einstein es decir, este personaje que está acá, escrito en este lenguaje, es también este personaje que está acá. Bueno, esto en realidad no es todavía muy ilustrativo. Aquí parece que hemos perdido por haber usado este nuevo lenguaje. Parecía más práctico usar lo que estaba de este lado, ¿no? Pero para ir cerrando, quiero comentarles que en 1919 Palatini mostró que uno podía variar esta acción, la acción de Hilbert, pensando a la conexión y a la métrica como variables dinámicas independientes, no como hicimos antes, donde presupusimos que la conexión era la de Levi-Civita para obtener las ecuaciones de Einstein. Palatini mostró que si uno consideraba en esta acción que la conexión y la métrica eran variables independientes, entonces por lo tanto me iban a aparecer más ecuaciones dinámicas, parte de esas ecuaciones dinámicas terminaban diciendo que la conexión era la conexión de Levi-Civita. Y entonces, ese resultado reemplazado en las otras ecuaciones dinámicas me daban las ecuaciones de Einstein de siempre. Entonces, vamos a ver cómo es esto de variar la acción de Hilbert a la Palatini. Lo que Palatini está diciendo en realidad es que alcanza con la hipótesis de metricidad para llegar a las ecuaciones de Einstein.
Porque si no decimos ninguna otra cosa sobre la conexión, esto es lo que vamos a mostrar ahora en realidad, la conexión sale igual a la de Levi-Civita. Entonces, vamos a hacer la variación en esta acción. Bueno, este término de la constante cosmológica no lo vamos a tener en cuenta, ya sabemos lo que nos va a dar. Lo importante es cómo variamos esto, viendo a la conexión y a la métrica como variables independientes. Bueno, muy bien, entonces ya sabemos quién es este personaje, así que lo variamos. Este personaje tenía dos términos, digamos, tenía en primer lugar la derivada exterior de la conexión, que ahora la estamos variando, y ya sabemos que podemos intercambiar derivación con variación, entonces queda la derivada exterior de la variación. Y después vamos a tener dos términos más. Vamos a refrescar quién es R. Estoy variando ahora acá. Si ya varié el primer término, el de la derivada exterior, y ahora estoy variando acá. Entonces tengo dos términos para variar. Entonces varío el primero por el segundo sin variar, perdón. Y dejo el primero sin variar y varío el segundo. Y son entonces estos dos términos. Ahora sí, digo que este primer término, intercambiando estas unas formas y cambiando el signo, lo dejo escrito de esta manera. ¿Para qué? Para ahora sí mirar a estos tres términos como la derivada exterior covariante de este tensor, que ahora sí esto es un tensor, porque la diferencia de conexiones es un tensor. Y es una derivada exterior covariante porque justamente como tengo un índice arriba y un índice abajo, los términos de conexión que preciso son dos y tienen que venir con signos distintos. Porque el término compensador tiene signo distinto para el índice que va arriba que para el índice que va abajo. El índice que va abajo es B, y acá efectivamente el término que tiene el índice B, que compensa al índice B, viene con signo menos. Y este otro es el término que compensa al índice C, perdón, al índice A, que está arriba, y por eso tiene más. Bueno, era eso entonces. Entonces, en la variación de la acción de Hilbert, que se formaba con estos personajes, esta es la cuatroforma que entra en la acción de Hilbert, en la variación tengo la variación de R, que ya vimos que da este resultado. Al fin y al cabo, entonces, escribir la acción de Hilbert-Einstein de esta manera dio sus frutos, porque entonces el primer término se escribe de una manera muy compacta. La variación de ese primer término es simplemente la derivada exterior covariante de la variación de la conexión. Y esto es entonces el resultado de variar respecto de la conexión, y como la conexión es métrica, voy a hacer lo siguiente. Voy a sacar esta derivada, voy a integrar por partes. Voy a generar términos de borde, por eso acá dice más términos de borde, pero eso no importa. Es decir, voy a decir que este producto de cosas que involucran una derivada es lo mismo que derivar al producto completo, pero eso me genera un término de borde, más términos que deriven, bueno, a cada factor por separado. Y entonces, bueno, le voy a pasar de esa manera, usando la regla de Leibniz para derivar productos, le voy a pasar la derivada exterior covariante a E acá y a E acá. Voy a generar dos factores iguales, dos términos iguales, porque este C y este D está contraído con el símbolo de Levi-Civita, y bueno, esto es antisimétrico y el símbolo de Levi-Civita también, entonces eso me va a dar dos factores iguales. Y con respecto a un factor, bueno, acá ya sabemos que la derivada exterior del símbolo de Levi-Civita, de la derivada exterior covariante da cero. ¿Y qué más tendríamos que considerar acá? Bueno, creo que
creo que nada más. A y B es antisimétrico, recordemos, porque la conexión es métrica. Acá está contraído con A y B, que también es antisimétrico, así que acá no hay cancelación. Aquí también se generan en realidad términos iguales, pero no importa. Y la derivada exterior covariante que le pasé a la tétrada me genera la torsión. No veo dónde más pude haber usado que la conexión es métrica, porque... Bueno, muy bien. Entonces, esto que estamos viendo, este resultado que está acá, es la variación de la acción de Hilbert respecto de la conexión. Como yo interpreto que la conexión y la métrica son ahora variables independientes, y lo que le da el carácter a la tétrada de ortonormal es la métrica, es decir, esta tétrada, su carácter ortonormal, viene a representar la métrica en esta expresión. Entonces, a esta tétrada no le interesa cuánto vale la conexión, lo que le interesa es cuánto vale la métrica. Por lo tanto, cuando yo digo que voy a variar a la Palatini, que voy a variar usando a la conexión y a la métrica como variables dinámicas independientes, lo que estoy significando es que la conexión de spin y la tétrada son variables dinámicas independientes. Entonces, finalmente, para variar respecto de la métrica, digamos, lo que tengo que hacer es variar respecto de la tétrada. Y ahí me aparecen entonces dos términos iguales, uno de variar acá y otro de variar acá, así que eso me conduce a dos veces por esto que está acá. En definitiva, la variación a la Palatini me exige que esta cantidad que está acá sea cero, es decir, ¿qué ecuaciones dinámicas armo? De variar la acción respecto a la conexión, armo una ecuación dinámica que dice que esto que está acá tiene que anularse, cualquiera sea la variación de la conexión. Y de variar respecto de la base, que llamamos tétrada, en el caso de que la base sea ortonormal, es lo que llamamos tétrada, de variar respecto de la tétrada, me dice que lo que tiene que ser cero para variaciones arbitrarias de la tétrada es esto que está acá. Entonces armo estas dos ecuaciones dinámicas de vacío, porque acá estoy considerando la acción de Einstein-Hilbert solamente, sin materia. Y armo este doble juego de ecuaciones. Lo que podemos ver es que la primera ecuación es una ecuación para la conexión, porque esta torsión que está acá me habla de la conexión. Y en esta ecuación, si contamos el número de ecuaciones que hay tantas ecuaciones independientes como componentes de la torsión. Contemos para dimensión 4. Aquí yo tengo un objeto que es una treforma. Es una dos-forma, producto Wedge con una uno-forma. Es una treforma. Las treformas en 4 dimensiones tienen 4 componentes, igual que las unoformas. Pero además acá hay una ecuación para cada elección de los índices AB, que como estos índices son antisimétricos en 4 dimensiones, tengo 6 juegos posibles para AB. Entonces tengo 6 juegos para AB, y para cada juego tengo 4 componentes de la treforma. Tengo en total 24 ecuaciones. Pero 24 ecuaciones son también el número de componentes de la torsión, porque la torsión tiene 2 índices antisimétricos. Son 6 elecciones nuevamente, y 4 elecciones para el índice D. Es decir, aquí yo tengo un juego de ecuaciones homogéneas independientes para las componentes de la torsión, y como son tantas ecuaciones como las componentes de la torsión, la única solución que tengo es que la torsión se anule. Entonces, de la variación a la Palatini, me terminó dando que la torsión se tiene que anular. Y entonces me alcanza con decir que la conexión es métrica, que, siendo métrica, las propias ecuaciones dinámicas me llevan a que la torsión se anula, y por lo tanto que la conexión tiene que ser la de Levi-Civita.
Y si reemplazo la conexión de Levi-Civita en estas ecuaciones, que son las que se obtienen variando la métrica, estas ecuaciones son las ecuaciones de Einstein, las que ya obtuve variando respecto de la métrica con la conexión de Levi-Civita. Así que esta es la forma de escribir las ecuaciones de Einstein en este lenguaje. Bueno, para finalizar y no aburrirlos más, les voy a dejar acá un ejercicio. ¿Cómo puedo calcular la conexión de Levi-Civita en este lenguaje? Las componentes de la conexión de Levi-Civita en la base ortonormal se pueden calcular de esta manera, donde estos personajes se obtienen a partir de lo que se conoce con el nombre de los coeficientes de rotación de Ricci. Los coeficientes de rotación de Ricci resultan de tomar la derivada exterior de la base, de cualquier base, todavía no hace falta que sea ortonormal. Esta derivada exterior de la base es una dos forma, lo saturo con las componentes de la base del tangente. Esto, por una propiedad que hemos visto, es también la derivada del I que tenemos acá, actuando sobre EB. Bueno, no importa. Digamos, este objeto geométrico, que es igual a este otro, está caracterizado por los índices ABC. Es una colección de objetos, que se conocen como coeficientes de rotación de Ricci. Si los evalúo para una base ortonormal, los puedo usar acá para calcular la conexión de Levi-Civita. Entonces, yo les dejo como ejercicio demostrar que efectivamente, así calculado, el objeto que resulta es antisimétrico, es decir, me da una conexión métrica, y que es tal que se anulan las componentes de la torsión. Por lo tanto, me da la conexión de Levi-Civita. Y otro ejercicio que les dejo es mostrar que, acá también de vuelta, para cualquier base, el conmutador de los elementos de la base está relacionado con los coeficientes de rotación de Ricci. Está relacionado porque el resultado del conmutador involucra esos coeficientes. Es decir, haciendo el conmutador yo puedo leer esos coeficientes en el resultado. Bueno, nada más en cuanto a las clases teóricas.